Historias Vivas es un proyecto de Radio Universidad y la Academia Puertorriqueña de la Historia. Pueden consultar los programas de la serie en las páginas de internet de Radio Universidad y de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Además, el video de este programa, suplementado con imágenes y documentos, se encuentra en el canal de YouTube de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Soy Mario Edgardo Roche, presentador de este programa, y hoy conversaré con Francisco Moscoso, quien estudia la esclavitud y otras formas de servidumbre en Puerto Rico, el Caribe y Brasil. Su más reciente libro es La Revolución Haitiana 1789-1804. Es catedrático de Historia jubilado en la Universidad de Puerto Rico y miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Saludos, profesor, ¿cómo está? Saludos, Mario, encantado de estar aquí. Gracias. Se conmemoraron 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y uno podría decir que más allá de las actividades de reafirmación que llevó a cabo la afrodescendencia en nuestro país, no hubo actividades oficiales o cívicas para reflexionar y pensar ese acontecimiento. ¿A qué usted cree que se debe eso? Bueno, yo pienso que se conmemora una efeméride. Se piensan que, por ejemplo, el 22 de marzo de 1873 se abolió la esclavitud, pero no se piensa en la esclavitud y lo que significó eso durante 4 siglos, desde que comenzó la conquista y colonización española en Puerto Rico y en el Caribe, ¿no? Entonces, esa memoria, ese conocimiento, esa enseñanza sobre los efectos de la esclavitud es parte de lo que hay que recalcar y estudiar y difundir para que la gente sepa de qué se tratan estas efemérides, ¿no? Para empezar. Usted ha explicado con respecto a este tema de la esclavitud que tuvo un peso tremendo a través de 4 siglos, ¿verdad? En términos del impulso de unos modelos económicos. En algunos de sus trabajos usted establece unas categorías, por ejemplo, entre 1508 y 1542, sí, lo que fue la encomienda y la minería. Luego continúa con el azúcar, los latifundios azucareros, la hacienda agrocomercial, etcétera. ¿Este modelo capitalista de desarrollo económico hubiera sido posible si no hubiera existido la esclavitud? No, es uno de los tantos procesos muy complejos de la historia. Quizás conviene advertir que la esclavitud no nació con la conquista y colonización, sino que tiene una primera época en la historia antigua, por ejemplo, de la Grecia y del imperialismo romano, ¿no? Esos son los antecedentes. Y por los caminos muy desiguales de la historia, porque no todos los países y las regiones pasan por las mismas etapas de la historia. Me refiero, por ejemplo, de la sociedad tribal a la esclavitud, al feudalismo, al capitalismo. Pues eso es más o menos el curso histórico de Europa. Pero en los demás países, pues, habían distintas modalidades dependiendo de las condiciones. Por eso es que resucita la esclavitud misteriosamente en el siglo XV, en el siglo XVI, nuevamente, ¿verdad?, después de la historia antigua. Y es porque en los demás países, pues, en sus condiciones, pues había esclavitud todavía. No se eliminó por completo. Cuando vino el feudalismo y en los inicios del capitalismo, hubo bolsillos de esclavitud en distintos países, incluso en propia África. Por ejemplo, en el estado de Ghana, el reino Ashanti estaba basado en la esclavitud. Así que cuando llegaron los mercaderes portugueses por ahí, traficando, buscando oro, marfil, especias y esclavos, se dieron cuenta que había una costa que ellos llamaron la costa de los esclavos, equivalente a donde está el estado de Benin, por ejemplo, donde se practicaban la esclavitud. Entonces ellos agarraban esclavos allí, los llevaban a Ghana, se los intercambiaban por oro, porque dentro de Ghana había unas buenas minas de oro también. O sea que eso también es otro detalle a tener presente, ¿no?
En la propia África había una diversidad de formas de sociedades, desde tribales a cacicazgo, reinos distintos con distintas modalidades, ¿no? Y si lo ubicamos entonces en el caso del proceso de conquista y colonización de Puerto Rico, pues podemos hablar de una esclavitud que afectó a la comunidad indígena, que afectó a estos esclavos africanos que eran traídos a Puerto Rico. Usted menciona en algunos de sus escritos que en investigaciones previas han habido historiadores que han hablado de la esclavitud en Puerto Rico como una que realmente fue benévola. ¿Por qué se articuló ese imaginario en cierto momento en términos de la investigación histórica sobre el proceso de la esclavitud aquí? Yo pienso que eso no se puede disociar de un proceso político que incluye algunos historiadores de la esclavitud, como Luis Díaz Soler, en un libro muy importante, Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, o La historia de Puerto Rico siglo XIX de Lidio Cruz Monclova, que estaban identificados con un proyecto político que era el del Partido Popular, el establecimiento del Estado Libre Asociado, en donde buscaban una armonía, presentar esto como una fórmula política armoniosa y lo demás son extremos. Eso está muy presente en esas obras. Díaz Soler elabora la tesis de la armonía socio-racial, le llama así en Puerto Rico, y minimiza los actos de resistencia que hubo en Puerto Rico. Bueno, la investigación histórica ha rebatido eso por mucho. Por ejemplo, la obra de Guillermo Varal, Esclavos Rebeldes, de 1795 hasta la época del Grito del Ares, documenta no menos de 22 casos de rebelión o intentos de insurrección de esclavos en Puerto Rico. Aparte de lo que usted dice, que me imagino que tiene que ver también con este imaginario que se ha articulado en Puerto Rico con respecto a que nosotros somos un híbrido de razas, ¿verdad? La española, la africana, la indígena, etcétera. Me pregunto, escuchándole, si acaso ese planteamiento no tiene que ver con la comparación, por ejemplo, con respecto a lo que ocurrió con la esclavitud en un lugar como Cuba. Bueno, es cuestión de dimensión, porque en Puerto Rico la esclavitud no pasó de 15% de la población, pero por ejemplo en 1840 al 50, aquí hubo alrededor de 50,000 esclavos. En esa misma época en Cuba habían 450,000 esclavos, ¿no? Entonces el establecimiento de los ingenios azucareros allí, los requisitos de mano de obra esclava era muchísimo mayor allí. Pero la esclavitud era opresiva en cualquier tamaño, en cualquier forma, ¿no? Desde uno hasta cientos de miles. Y en ese sentido, presumo entonces que lo que usted ha planteado en muchas de sus investigaciones con respecto a las distintas formas de resistencia que se dieron, no solo por parte de los esclavos africanos, sino los indígenas, es un elemento a tener en cuenta en términos de que la cosa no fue tan apacible como podrían pensar o sugerir algunos. ¿Usted podría abundar al respecto? O sea, ¿cómo fue que se articularon esas formas de resistencia aquí en términos generales? Vamos a empezar con los propios países o regiones de África Occidental donde el tráfico de esclavos obtenía gentes libres que esclavizaban, ¿verdad? Por eso se usa ahora en el presente más bien los esclavizados, porque eran libres desde el comienzo. Estamos hablando de países desde Senegal y Gambia, bajando toda esa costa occidental de África hasta Angola, ¿no? Congo y Angola. Y sabemos las procedencias de muchos de esos esclavos, pero algo que hace la esclavitud en la antigüedad como en esta otra época posterior es borrar, deshumanizar a los seres humanos, ¿no? En el momento en que los capturan, los meten en barcos, ahí empieza incluso la resistencia. Hay una historiografía amplia sobre eso, por ejemplo, The Slave Ship, esta obra de Marcus Rediker, documentada y bien ilustrada, en donde desde que los están atrapando en África están resistiendo, cruzando el Atlántico, motines, insubordinaciones, ejecuciones, lanzamientos al océano de centenares y centenares de esclavos. Así que ya llegan a una colonia como de Puerto Rico, muchísimos de ellos en un estado de rebeldía y de una actitud contra la esclavitud, ¿no? Así que desde el mismo inicio, desde la resistencia al tráfico, en adelante se van dando las distintas formas de resistencia. La más común fue la fuga individual, la que llamaron cimarrones,
¿verdad? Una palabra que viene de hecho, del ganado que se huía, porque era salvaje, que estaba en la cima de unos montes, y decían, bueno, está en la cima, y a ellos añadieron cimarrones, pero entonces se lo aplicaron a los esclavos también, ¿no? Bueno, fugas individuales o colectivas, son dos modalidades donde se podía. Otra modalidad, cuando el terreno, la geografía lo permitía, muchos esclavos en fuga colectiva organizaban comunidades. Le llamaron palenques, por ejemplo. En las Antillas, en Brasil le llamaron quilombos. El más famoso fue el quilombo de Palmares, ¿no? Al interior de Brasil, que llegó a reunir 10.000 esclavos, ¿no? Repartidos en el interior de la zona de Pernambuco, alejados de la costa. Se conocen en casos en Santo Domingo, en Cuba, y hay una alusión en la descripción de Puerto Rico de 1647 de Diego de Torres Vargas a que también hubo unos esclavos que se fugaron y nadie más los vio. Entonces, ¿a dónde fueron a parar? Pues en algún lugar metidos en los montes, ¿no? Valdría la pena, ¿verdad?, destacar el trabajo de Melisa Reyes, la tesis de maestría de Melisa Reyes sobre este tema del cimarronaje. De hecho, en esa tesis él describe o define al cimarrón como el esclavo que se rebela contra el estado de servidumbre. Es una tesis que maneja el periodo de 1830 en 1850, que me resultó bien interesante porque ella establece unas categorías de cimarronaje dependiendo de cómo se daban esas fugas, sí, y de cómo se organizaban. Un paréntesis breve, en el caso de los indígenas, ¿esto se manifestó y cómo? Si de alguna manera. Sí, la esclavitud de hecho comenzó en la conquista española esclavizando a los propios indígenas, ¿no? Los taínos rebeldes, ataques que llamaban cabalgadas en zonas de resistencia para obligarlos, entonces ahí atrapaban mujeres y niños usualmente, de eso hay bastante documentación, y los indios caribes, por ejemplo, que fueron declarados como de una etapa inferior a los cacicazgos, tribus, guerreros, entonces tenían la práctica de la antropofagia ritual, que los españoles le llamaron de la palabra caníba, porque primero decían vivían los caribas o los caníbas, y de ahí caníbales, ¿no? Entonces eso se convirtió en los comedores de gente humana, ¿no? Pero no es que venían a saltear a Puerto Rico buscando hamburger de almuerzo, ¿no? Era un ritual pensando que al atrapar un enemigo guerrero y sacrificarlo o comer partes de él, estaban transfiriendo toda su fuerza y dominándolo completamente. Y con eso aplacando los muertos que hubiesen tenido ellos en combate. De eso se trataba, el canibalismo ritual, ¿no? Así que con los indígenas comenzó esa resistencia. Y luego, al traer los esclavos de África y instalarlos en Puerto Rico, convivieron unos con otros y en algunos momentos hay algunos documentos que hablan de indios y negros alzados, ¿no? Lo cual cundió el pánico entre los españoles por esa situación. Y cerrando ese paréntesis sobre los indígenas y retomando un segundo lo del trabajo de Melisa Reyes, por ejemplo, esas categorías de las que le comentaba, por ejemplo, ella hablaba de un cimarronaje simple, que era el que no iba muy lejos, el gran cimarronaje, que eran los que se iban lo más lejos posible, ¿verdad? Que eran muy concienciados con respecto a su estado y situación. Se hablaban de unas cuadrillas cimarronas que evocaban el modelo cubano, ¿no? Que circulaban sin asentarse en un lugar en particular, y el cimarronaje marítimo que circulaban entonces por las islas del Caribe. Pensaba cuando me preparaba para esta conversación con usted, ¿cuánto peso simbólico tuvo en este proceso de insurgencia y eventualmente las luchas por la abolición de la esclavitud lo que ocurrió en Haití, lo que pasó con la Revolución Haitiana en 1804? ¿Cuán importante fue ese proceso que de alguna manera también tomó el relevo de lo que había sucedido en la Revolución Francesa en el contexto de estos espacios del Caribe donde la esclavitud tenía una presencia tan fuerte? La revolución de los esclavos en Saint-Domingue, como le llamaron durante todos esos años, ¿verdad? Haití fue el nombre que adoptaron cuando culminó la revolución en 1804 y tomaron el nombre Haití, de hecho conmemorando y con la conciencia de que los taínos eran los habitantes originarios y habían resistido la conquista, y por eso adoptaron el nombre de Haití, y de ahí en adelante los haitianos, ¿no? Fue una revolución complejísima. De mis estudios yo he calculado que si murieron 50.000 o más franceses y aliados de ellos en los combates,
los esclavos rebeldes sufrieron sobre 100.000 bajas, un mínimo de 100.000 bajas de muertos, desde 1791 a 1803, que se dieron los últimos combates. Desde 1793 y 94 ya empezó a repercutir esa revolución porque empezaron a salir migrantes, hacendados, y todos los que pudieron se llevaron esclavos. Fueron a Luisiana, fueron a Cuba y algunos empezaron a llegar a Puerto Rico. De hecho, hay un libro de la historiadora Raquel Rosario Rivera sobre la inmigración haitiana a Puerto Rico, y uno puede estimar que a finales del siglo XVIII ya habían sobre 500 hacendados franceses que habían venido con porciones de esclavos. Otra situación se dio en 1803, fue otro caso que descubrimos, le llamamos el episodio de la Incorruptible. Era la Incorruptible, el nombre de un barco traficante francés en la isla de Guadalupe. La Revolución Francesa en un momento dado proclamó la abolición de la esclavitud. Entonces en Guadalupe se sintieron totalmente libres, pero entonces hubo cambios políticos en Francia, en donde quisieron reinstalar la esclavitud, mandaron emisarios y oficiales a Guadalupe, hubo una revuelta tremenda y en 1803 como 200 capturados fueron enviados a la isla de Córcega, donde tenían una cárcel, pero hicieron una escala interesante en Puerto Rico. Y aquí se destapó la cantidad de hacendados que habían y el intento real de lo que querían hacer era vender esos esclavos rebeldes, venderlos como esclavos en Puerto Rico. Así que hay toda una serie de situaciones que van interconectando a Puerto Rico con Sandomán, con Haití, con Guadalupe, donde quiera que había esclavitud, y la resistencia que se estaba dando. Me da curiosidad, estos franceses que llegan a Puerto Rico desde de Haití, ¿se ubicaron en alguna zona de la isla en particular o se dispersaron por todo el país? He visto documentación en distintos sitios, Aguadilla, Ponce, la zona de Carolina. De hecho tiene un barrio que se llama San Just, ¿no? Que es el nombre de uno de esos franceses que vino de aquella época, a final del siglo XVIII. Distintos lugares. ¿En Vieques no estuvieron tan bien? En Vieques puede ser que alguno que otro, sí. Ahora mismo no me viene a la mente, pero también. Quería preguntarle sobre esa investigación que ha estado haciendo, ¿no? Para dar paso al libro La Revolución Haitiana, 1789-1804. ¿A qué fuentes documentales ha recurrido aparte de libros? ¿Cómo uno le mete mano en la investigación de esa complejidad? Bueno, hay dos fuentes principales para Puerto Rico. El Archivo General de Indias, localizado en Sevilla, que afortunadamente hace unos años han empezado a digitalizar miles de documentos, y en búsqueda uno pone esclavos, ¿verdad? O lugares o nombres que tienen que ver con algo de la rebeldía, y van apareciendo fuentes, o bajo las administraciones de gobernadores van apareciendo. Y sobre todo para el siglo XIX, el Archivo Histórico Nacional de Madrid es un caudal de fuentes para todo el siglo y todo Puerto Rico. A comienzos del siglo XX se descubrió en el Archivo General Militar 2.300 legajos que tenían que ver con todo el siglo XIX de Puerto Rico, y una porción de ellos tienen que ver con la rebeldía de los esclavos. Se ha estudiado parcialmente. Hay una tesis doctoral de Edwin Martínez Torres, Revolucionarios y desafectos a España en Puerto Rico. Él tomó los 5 años después del Grito de Lares, 68 al 73, y descubrió que si en Cuba hubo la guerra de los 10 años, que se ha subrayado mucho, y pensando que en Puerto Rico no pasaba nada, pues en Puerto Rico hubo los 10 años de alteraciones del orden público por toda la isla. Lamentablemente es una tesis que todavía no se ha transformado en libro, pero está documentado. Pero en el caso particular de la investigación sobre esa revolución en Haití, presumo que habrá tenido que recurrir a fuentes en Francia. No sé si hay algún material al que se pueda recurrir en la misma Haití, o sea, en ese aspecto en particular. Hay algunos libros contemporáneos de la época, por ejemplo, de Moreau de Saint-Méry, es el apellido, la descripción de la parte de San Domingo francés. También tiene una obra sobre la parte española, esa es fundamental. Y también hay varias otras historias de Alfred Métraux y de otros de aquella época.
Y hay un sinnúmero de documentación que es en francés y muchos libros en francés. Para eso yo no sé hablar francés, pero lo leo y con la ayuda del diccionario, pues esta obra que hice sobre la Revolución Haitiana está basada en muchas fuentes en francés, ¿no? Y con traducciones, ¿verdad?, pertinentes. En Puerto Rico fueron casi 350 años de esclavitud antes de que se diera el proceso de la abolición, ¿correcto? Y hubo un proceso, ¿no?, en el que abolicionistas del país como de España tuvieron parte en impulsar esas medidas legales y políticas para lograr esa abolición. ¿Quiénes fueron las principales figuras de ese proceso en Puerto Rico? Sí, ese proceso se comienza a manifestar una vez que Inglaterra, donde culmina, que hablábamos al comienzo, el proceso de desarrollo del capitalismo y en el siglo XIX en su dimensión industrial, a Inglaterra no le interesa que hayan formas precedentes de trabajo, porque lo que le interesa es el mercado mundial, donde todo se compra y se vende. Y si uno es esclavo, uno no compra nada. Y si uno es siervo a la feudal, uno no compra nada. Tiene la tierra y vive de eso, ¿no? Necesitamos trabajadores libres. Entonces hay un proceso de transición que va a culminar en casi todos los lugares en el siglo XIX hacia el capitalismo con los empresarios capitalistas y los trabajadores asalariados libres. Claro, la libertad siempre con la balanza más a favor de los patronos. Pero en fin, desde el momento en que se hacen unas leyes, 1817, por ejemplo, que Inglaterra le impone a España de eliminar el tráfico de esclavos desde África, pues entonces también entre sectores de la clase hacendada misma, profesionales, también surge en ese siglo, desde la Revolución Francesa, el liberalismo, ¿verdad?, los postulados de las libertades y derechos fundamentales de la humanidad, pues la liberalización de la gente. Y los abolicionistas en Puerto Rico en el siglo XIX tienen estos principios liberales, ¿verdad?, como guía. A mediados del siglo es que se empieza a detectar, por ejemplo, el doctor José Francisco Basora, un médico en Mayagüez, es perseguido y finalmente se tiene que desterrar porque estaba a favor de la abolición. El otro médico, Basora era médico, Ramón Emeterio Betance, que había estudiado en Francia, 1848, es el año revolucionario por toda Europa, ¿no? Como ejemplo principal, segundo Ruiz Belvis, Román Valderotti de Castro, José Julián Acosta, eran todos estudiantes universitarios a mediados del siglo, formaron una sociedad recolectora de documentos, ¿no?, con la identidad nacional, tratando de buscar sus raíces y su identidad propia. Se publicó en la obra Biblioteca Histórica de Puerto Rico, editada por Alejandro Tapiz Rivera, también formaba parte de ese grupo. Y de ahí en adelante, pues, están impulsando la liberalización y tomando en sí el postulado del liberalismo general de la abolición. En la década del 60 forman, porque en Puerto Rico había una dictadura militar no colonial que no se permitían organizaciones libres, pues sociedades secretas abolicionistas. En algún momento las conjugaron con la lucha por la independencia, algunos de ellos, otros con la lucha por la reforma y la autonomía. Así que esos dos procesos van creando, ¿verdad?, un fermento entre grupos profesionales, algunos son hijos y descendientes de los hacendados. Pienso también en Julio Vizcarrondo Coronado, ¿verdad?, que exiliado en Madrid mismo, organizó la Sociedad Abolicionista Española, a la que se incorporaron grandes figuras importantes de la política española. Y entre su gestión parlamentaria, su propaganda, hacían actividades en el Ateneo de Madrid, en otros lugares, ¿no?, a favor de la abolición. Pues eso se conjugó con la lucha de los propios esclavos, ¿no?, en sus múltiples formas de resistencia. Tengo entendido que entre 1866 y 1867 hubo un esfuerzo, se designaron unos comisionados liberales de Puerto Rico, en ese evento participaron también delegados de Cuba, y participan en una junta de información que había sido convocada por el gobierno en Madrid para discutir ese proyecto de la abolición, ¿verdad? En términos generales, ¿qué fue lo que se pidió? ¿Cuáles fueron los fundamentos del planteamiento que ellos hicieron en pro de la abolición? Bien,
Pues Cuba y Puerto Rico eran las últimas colonias de España en América y venían hacía décadas pidiendo reformas de todo tipo, más participación, ocupar más puestos, ¿verdad?, de gobierno. Y finalmente el gobierno español en 1866 organizó, como has mencionado, la Junta Informativa de Ultramar, la que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, para entenderlo ahora. Y comenzó en octubre del 66 hasta abril del 1867. Hubo la participación de 3 importantes puertorriqueños, José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruiz Belvis. A mí me llama la atención de eso porque tenían posturas políticas distintas. Uno, Acosta, era asimilista, uno, aunque a favor de la autonomía, Quiñones autonomista y Segundo Ruiz Belvis independentista. Pero hicieron un consenso, una alianza para presentar unas bases comunes de reformas y de cambios. Entre ellas, las reformas económicas implicaban la bandera del libre comercio que se venía levantando desde el siglo XVIII, ¿no? Más libertad de comercio. Reformas educativas y culturales. Desde la época del diputado Ramón Powell se estaba pidiendo la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, y un recinto en San Germán también. Había también, pues, de la cuestión social, que habían 2 formas de trabajo oprimido en Puerto Rico, que eran los jornaleros semiobreros, pero atados al sistema de la libreta de jornaleros, con muchas restricciones, falta de movilidad, atrapados en deudas por los hacendados, entre otros problemas, y la esclavitud. Entonces, los comisionados liberales plantearon la abolición radical de la esclavitud, de hecho con indemnización para esclavos o con indemnización, pero inmediata, eliminarla. Estamos hablando de 1867, ¿no? Y la eliminación también de la libreta de jornaleros. Ya debemos ir recapitulando, pero quisiera hacerle 2 preguntas brevemente. Primero, ¿cómo fue esa transición de la esclavitud al trabajo libre, entre comillas, aquí en Puerto Rico? Pues una vez se decretó el 22 de marzo de 73 la abolición, los hacendados y los propietarios reclamaron 2 cosas. La indemnización, cosa que les aprobaron, e hipotecaron el presupuesto de Puerto Rico como por los próximos 20 años, pagando indemnización. Y por otro lado, la reglamentación del trabajo. Pretendieron con los esclavos liberados, primero que ellos se tuvieran que quedar 3 años siguientes, hasta 1876, en las haciendas donde trabajaban, para que no perdieran la mano de obra los hacendados. Hay documentado centenares de formas de resistencia de los libertos ya, que se fugaban, que no respetaban, ¿verdad?, esos acuerdos, se iban para otros pueblos. Eso fue resistido. Y el gobierno y la clase hacendada dominante pues trató de reglamentar el trabajo. A esa época podemos también asociar la obra de Salvador Brau, Las clases jornaleras de Puerto Rico, donde uno de los grandes problemas que se planteó fue la educación, que había que elevar el nivel de educación de los campesinos. Precisamente con ese tema quería cerrar brevemente, profesor. Si usted tuviera la oportunidad de recomendarle a las instituciones educativas de escuela superior, intermedia y tal, unas revisiones con respecto a cómo se enseña la historia de Puerto Rico y particularmente lo que tiene que ver con este proceso de la abolición de la esclavitud, ¿qué usted diría, les recomendaría, se debería acentuar para que esto se celebre como debió haber ocurrido con este aniversario que se conmemoró este año en Puerto Rico, el 150 aniversario? Pues hace como 2 años o 3, 2 compañeras universitarias, profesoras, Isar Godró y Mariluz Franco Ortiz, y otras compañeras, han estado en una revisión, en un proyecto que se combina con la década de la celebración de la afrodignidad de las Naciones Unidas. Y tienen un bello proyecto donde han revisado 4 o 5 textos de historia detectando todas las faltas y las omisiones que hay ahí. Así que yo recomendaría buscar esas obras, esos nombres que les he dicho, porque ese es uno de los caminos fundamentales que hay que hacer. Hay que desmitificar y traer a los textos de historia, para empezar, el lugar propio, justo, que ocupan los negros y las negras en la historia de Puerto Rico. Francisco, yo presumo que en estos procesos de investigación que ha llevado a cabo por décadas,
no dejarás de emocionarte y conmoverte con estas historias de vida de estos esclavos resistiendo y batallando por su libertad. ¿Hay algunas en particular que te hayan tocado el corazón, que te lleven a reflexionar continuamente sobre lo que fue esa etapa de nuestra historia? Hay varias, y algunas fueron documentadas por Benjamín Nistal Moret, un historiador, en un libro de 1984, Esclavos, Prófugos y Cimarrones en Puerto Rico. Y ahí vamos a considerar tres. Por ejemplo, un esclavo bozal, como le llamaban a los que importaban directamente de África, que no estaban asimilados todavía, que agarraron, se había escapado con lo que llaman una argolla de 3 garfios de hierro al cuello. Hay imágenes de eso, que está en el cuello con unas pullas para asegurarse que si se metían en los matorrales, pues no se iban a poder escapar, pero este se escapó y lo agarraron así. Ese es uno de ellos. También las historias personales de los esclavos. En la tesis de Melissa Reyes que mencionaste hay muchas historias personales que deben de conocerse. Hubo un esclavo llamado Robecino en Guaynabo que atraparon y resulta que este hablaba 4 idiomas: danés, francés, español e inglés. Entonces, para que tengamos otra imagen de que eran los esclavos, ¿no? Este era uno muy instruido. Ya quisiéramos nosotros muchos hablar 4 o 5 idiomas, ¿no? Y el esclavo Jacinto, que era tan rebelde que buscar 6 guardias más otros 6 elementos de la tropa española para reducirlo, lo metieron en el calabozo y cuando se metían en la celda para sacarlo, le voy a leer lo que hizo. El negro se resistía contra toda persona que quería reducirlo a que se entregase, y que con la lanza que tenía consigo, como que escalaba las paredes del calabozo, tal vez para zafar algún balaustre de las ventanas, pues que a todos los que acercaban por allí les arrojaba pedazos de ladrillo y mezcla que arrancaba. O sea, este luchó con todo lo que pudo por mantenerse libre, incluso dentro de la celda donde lo tenían preso. Y así, tantas historias no particulares, cuando uno ve los casos de centenares y centenares de cimarrones, hombres y mujeres tratando de luchar. Por eso Benjamín Nistal dice que de todas las formas de resistencia, la que erosionó más la esclavitud fue la cotidiana de la fuga y la resistencia diaria, ¿no? Los propios esclavos luchando por su libertad. Muchas gracias, Francisco Moscoso. Gracias por acompañarnos en Historias Vivas.